Y comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a generalizar un resultado que vimos la clase pasada. Vamos a recordar. La clase pasada demostramos que la función f sub a gorro es una función elipsis continua bajo la hipótesis de que la función original es una función acotada. Ajá. Pero este resultado se puede generalizar. Por supuesto que a la hora de generalizarlo, vamos a perder un poco la fuerza del teorema. En vez de demostrar que la f sub a gorro es Lipschitz continua, lo más que vamos a poder probar es que es continua. O sea, lo que vamos a hacer es generalizar este resultado, pero las consecuencias van a ser un poquito más débiles. En vez de que sea Lipschitz, va a ser continua. Ahorita van a ver cómo queda el enunciado. Entonces, nuestro objetivo de la clase de hoy va a ser generalizar ese resultado, que ahorita lo recuerdo perfectamente bien, todo el enunciado completamente. Y así ya con eso, mañana probamos el primer teorema fundamental del cálculo en una forma muy general, el segundo teorema fundamental del cálculo y vemos sus consecuencias, dos consecuencias, que va a ser la fórmula de cambio de variable y la fórmula de integración por partes. Eso es lo que haríamos la clase de mañana. Hoy nuestro objetivo es generalizar este resultado de aquí. ¿Vale? Que lo vimos ayer. Así que bueno, voy a recordar todo, un recordatorio rápido y empezamos. Definición, función acumuladora de área. Vamos a tomarnos una función f definida en un dominio E y subconjunto de R en R. Una función con I subconjunto de R, un intervalo. O sea, tienes una función definida en un intervalo. Vamos a suponer que para cada J subconjunto de I, intervalo cerrado, f es integrable en J. Es decir, tomas un subintervalo cerrado del intervalo I y ahí la función f debe de ser integrable. Eso es lo que estamos diciendo. Tomemos un punto A en I fijo y definimos la función f sub a gorro que va de I subconjunto de R en R. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues que a cada punto X lo manda a la integral de A en X de f. A esta función, ¿cómo se le conoce? Como la función acumuladora de área. Acumula el área desde el punto A hasta el punto X, considerando orientación. Puede ser la orientación original, orientación positiva o orientación negativa. Esto ya lo expliqué en la clase pasada, ¿verdad? Ahorita no me estoy recordando cómo definimos esta función. Bajo. Y en la clase pasada nosotros demostramos este resultado. Vamos a recordarlo, teorema. Tenemos una función definida en dominio I, subconjunto de R en R, una función acotada, tenía que ser acotada, con I subconjunto de R, un intervalo. Vamos a suponer que para cada J subconjunto de I, intervalo cerrado, la F es integrable en ese intervalo J. ¿Ok? Nuevamente, tomamos un punto A en I fijo, y lo que demostramos es que la función f sub a gorro es una función Lipschitz continua en I. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser Lipschitz continua? Significa que existe una constante m mayor o igual que 0, tal que para todo xy en I, el valor absoluto f sub ax menos f sub ay es menor o igual que m por el valor absoluto de x menos y. Esta desigualdad es la condición de Lipschitz. Esta m es la constante de Lipschitz. Las funciones Lipschitz continuas son aquellas que satisfacen precisamente esto que estoy marcando. ¿Va? Esto ya lo probamos. Ajá. También enunciamos el primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a recordar lo que dice. Si tenemos una función f definida en un intervalo cerrado a, b hacia los reales, integrable, tenemos un punto x0 del a, b, y si en ese punto la función f resulta ser continua en ese, si en ese punto f es continua, entonces la f sub a gorro es derivable en dicho punto, o sea, en el punto x0. Y además, la derivada de f sub a gorro en x0 es igual a f de x0. Y como ya explicamos en la sesión pasada, este resultado lo que nos está diciendo es que
lo que nos está diciendo es que el proceso de derivación e integración son procesos inversos. Fíjate, si escribimos a f sub a gorro prima de manera explícita, tendríamos esto. Y la derivada evaluada en el punto x0. ¿Esto qué nos está diciendo? Fíjate, primero estás integrando. Aquí está tu integral. Después derivas en el punto, y lo evalúas en el punto x0. ¿Qué es lo que obtienes? La función original que es f de x0. Alguien me pregunta que qué es el gorro. Recuerda que el gorro es notación. Es esto. Es esta función, la función acumuladora de área. Es la notación que estamos ocupando para describir esa función. Es como si le pusiera, igual no le pude haber puesto el gorro y le pude haber llamado G, H, W, Y, no sé, a esta función, pero a mí se me ocurrió ponerle este sombrerito para denotar a la función acumuladora de área. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Va. Entonces, aquí pues ya se empieza a ver esto de que el proceso de integración y derivación son procesos inversos, ¿ok? Bueno, a ver, déjenme ver el chat. Ahí alguien me pregunta, ¿ahí se combina la función definida? Ahí la función acumuladora, ¿no? ¿En dónde? Aquí está la función acumuladora de área. Esta es la función acumuladora de área. Es la integral de a x de f. La estás derivando en el punto x0. ¿A quién estás derivando? A la función acumuladora de área. Y lo que dice este resultado es que cuando tú derivas la función acumuladora de área en un punto donde hay continuidad, esto nos va a dar la función original evaluada en el punto x0. Eso es lo que nos está diciendo el primer teorema fundamental del cálculo. Esta integral y esta derivada se puede decir que son procesos inversos, son inversas, porque dicho de una manera poco formal, pues las cancelamos. Y lo único que hacemos es evaluar a f en el punto x0. En cierto sentido, eso es lo que se está haciendo. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Y bueno, esto que dije es pues la idea intuitiva. Ajá, el enunciado formal aquí está. Lo que vamos a hacer es generalizar, bueno, dar todas las herramientas para generalizar este resultado. Este no lo vamos a probar. Vamos a demostrar una forma mucho más general de este resultado, del primer teorema fundamental del cálculo. Y para ello, lo que vamos a hacer es generalizar este teorema que se demostró la clase pasada. O sea, nuestro primer objetivo va a ser generalizar este resultado. ¿Ok? Después ya con ese resultado, pasamos a demostrar el primer teorema fundamental del cálculo en una versión más general, poco común, y después ya demostraríamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo. Tenemos una función f, definida en un intervalo como b hacia los reales, una función integrable. La f es integrable. Vamos a suponer que existe una función g definida en el intervalo como b los reales, tal que g es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que para cada x en el abierto como b, g' de x es igual a f de x. O sea, tú tienes que integrar una función f. Pero tú sabes que hay una función g con la virtud de que al derivarla te da la función f. Ajá. Y que es continua en el intervalo cerrado, AB, y derivable en el abierto. Y que tiene esta propiedad del cuadrito. Ah, pues entonces el proceso de integrar es trivial, porque lo único que tienes que hacer es evaluar a g en b y evaluar a g en a, y ya tienes el cálculo de la integral, que es precisamente lo que se dice aquí, lo que estoy diciendo aquí, en este cuadro. ¿Va? La integral de en b de f es igual a g de b menos g de a. El segundo teorema fundamental del cálculo es el teorema, es la solución al problema del cálculo de integrales. Porque hasta ahorita para calcular una integral hacíamos un proceso bastante laborioso. Y justo este teorema te dice, no, pues en realidad es muy fácil integrar. Siempre y cuando conozcas una función g cuya derivada te da la función a integrar, esto es trivial.
básicamente. Esto se vuelve trivial. Ajá. Y bueno, primer teorema fundamental, segundo teorema fundamental se demuestra en la clase que viene. Y hoy lo que vamos a hacer es generalizar este resultado. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a comenzar. Nuestro objetivo, como les dije, será generalizar el primer teorema fundamental del cálculo y para ello necesitamos introducir algunos conceptos. Vamos a introducir el concepto de lo que es una función localmente acotada, ¿va? Que ya lo introducí en cálculo 1, lo voy a volver a repetir porque no es un concepto tan común y bueno, pues empezamos. Alguien me pregunta que esos teoremas, ¿quién los vio nacer o quién los creó? Bien, la verdad no recuerdo quién fue quien demostró los teoremas fundamentales del cálculo. No recuerdo, la verdad. O sea, hay muchos nombres de personas, de personajes que introdujeron el concepto de derivada, de integral. Riemann, Darboux, Leibniz introdujo el concepto de derivada, pero no es, ahorita bien no recuerdo, creo. Newton también, pero no recuerdo si fue... No recuerdo la verdad, ¿eh? No, para qué te miento, no me acuerdo ahorita, pero yo lo checo y mañana te digo, ¿vale? ¿Quién demostró el primer y segundo teorema fundamental del cálculo? A lo mejor sí fue Newton, pero no estoy seguro del todo, ¿eh? Bueno, ahorita, mañana te digo, ¿eh? A ver, entonces, lo que vamos a hacer es introducir el concepto de función localmente acotada. Va la definición. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a definirlo. Sea f una función dominio I, subconjunto de R en R, una función. Con I, un intervalo. No lo puse, pero aquí lo escribo, y un intervalo. ¿Va? Decimos que f es localmente acotada, si pasa lo siguiente, fíjate. Para ser localmente acotada tiene que suceder esto. Para cada punto x0 que pertenece en I, debe de existir una m mayor que 0. Debe de existir una delta mayor que 0, tal que si tomo un punto x que está en la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección, mi dominio, debe de suceder que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. ¿Ok? M es una constante, exactamente. M es una constante, exacto. Esta M es una constante mayor o igual que 0 que tú debes de proponer. Esta delta es un número mayor que 0 también que tú debes de proponer. ¿Y qué deben de cumplir estos dos números? Que si tú tomas cualquier punto X de la vecindad de radio delta con centro en X0, intersección Y, la función en esos puntos, en valor absoluto, debe de ser menor o igual que m. Es decir, dicho de otra forma, para que una función f sea localmente acotada, debe de suceder que para cada x0 que pertenece en I, debe de existir una delta mayor que 0, tal que f, al restringirla a este conjunto, es una función acotada. O sea, f restringida a una pequeña vecindad del punto x0, intersección el dominio, es una función acotada. No estamos diciendo que la función es acotada en todo I, no es acotada en todo su dominio, pero en cada punto en el cual nos paremos, hay una pequeña vecindad donde ahí, si restringimos la función, ahí sí obtenemos una función acotada. Es justo como lo que indica el dibujo. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos la gráfica, vamos a pensarla como la de la 1 entre x. Ajá. La 1 entre x no es acotada, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Con dominio el 0, infinito, por ejemplo. Piensen en la 1 entre x con su dominio 0, infinito. Esa función para nada va a ser acotada, ¿verdad? Porque conforme nos vamos pegando a 0, los valores de la función van creciendo y creciendo más y más, tanto como uno quiera, ¿verdad? Bueno, no es acotada, pero sí es localmente acotada. ¿Por qué? Porque yo tomo cualquier punto, x0, y yo puedo encontrar una constante m y un pequeño entorno en el cual
para cualquier punto X de ese pequeño entorno, el valor absoluto de f de X es menor o igual que esta constante M. ¿Este entorno de quién es? Del punto X0. Ajá. Entonces, justo por eso es que se dice que es localmente acotada, porque en cada punto hay un pequeño entorno donde la función sí es acotada, una pequeña vecindad donde la función resulta ser una función acotada. Ajá. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Ahorita vamos a ver 3 ejemplos. Bueno, uno va a quedar como ejercicio, los otros 2 sí los desarrollo con más cuidado, pero hasta ahorita va bien todo. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, bajo y van los ejemplos. Primer ejemplo, ejemplo 1. Justo la función del dibujo. Vamos a tomar la función f, solo que con una pequeña modificación. Ah, alguien preguntó algo. La rayita de abajo, la que está como subíndice de f, ¿qué significa? Concretamente, la de la f sub a, ¿te refieres? ¿Esta? Ah, no, la rayita, perdón. La que aparece hasta abajito, o sea, la que está para toda X0 que pertenece ahí, es el tal que, Esta de aquí, ¿no? ándale, esa mera. Ah, es restricción. O sea, por ejemplo, vamos a verlo de esta forma general. Tú tienes una función de en B. Entonces uno puede restringir el dominio. Vamos a tomarnos un C subconjunto de A. Tú puedes restringir tu función a este conjunto. En vez de que el dominio de esta función sea todo A, la restringes a este dominio C. Pero tiene la misma regla de correspondencia. Lo único es que ahora tu dominio no es todo A, sino todo C. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. El dominio de la F es todo este conjunto I. Ajá. Y aquí lo que estoy haciendo es restringir a esta función a esta pequeña vecindad intersectada con el dominio. Mi función la restringo a este conjunto y ahí esa función resulta ser acotada para cierta delta. Para cierta delta, con cierta delta, la f restringida a este dominio es acotada. ¿Sí me comprendes? ¿Sí está bien? Va que va. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Si este simbolito es de restricción. ¿Ok? Y la rayita en vertical es de que estás restringiendo el dominio de la f, ¿vale? Va. Bueno, ejemplos. Vamos a ver ejemplos de funciones localmente acotadas. El primero, la función f, que está definida en el rayo, 0, infinito, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, y va hacia los reales, con regla de correspondencia, la siguiente, a cada punto x lo mandamos a 1 entre x. Si x está en el intervalo 0, infinito abierto, y 0, si x es igual a 0, piensen en esta función con esta regla de correspondencia. ¿Cómo se ve? Pues básicamente casi se ve como el dibujo de arriba, ¿no? Aquí está. Sube tanto como queramos, pero justo en 0 la estamos definiendo como 0. Ajá. Cuando x es igual a 0, la definimos como 0. Uno podría creer que esta función es localmente acotada, porque uno podría a lo mejor pararse, por ejemplo, en este punto y decir, pues aquí me puedo tomar una vecindad donde la función restringida en esta vecindad es acotada. O si me tomo este punto también, aquí hay una pequeña vecindad donde la función restringida a esa pequeña vecindad es acotada. Y así podrías ir punto por punto. Pero hay un punto donde hay problemas. Fíjate qué es lo que pasa justo en x igual a 0. En x igual a 0, ve el dibujo y ahorita leemos la explicación. Párate en x igual a 0. Toma cualquier vecindad centrada en 0, la que tú quieras. Toma la vecindad que quieras, del radio delta que quieras. Por ejemplo, podría ser este, o podría ser este, o podría ser el que se muestra en el dibujo, que es este. Sea cual sea el entorno que te tomes alrededor de 0, tú restringe la función a esta vecindad, intersección tu dominio, que es el 0, infinito, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta curva que va subiendo y subiendo tanto como queramos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en 0? Que en 0, fíjense, ahora sí vamos a leer, esta función no es localmente acotada
ya que no existe una delta mayor que 0, tal que la función restringida a la vecindad de radio delta con centro en 0, intersección el rayo 0, infinito, sea una función acotada. Justo por lo que les decía en el dibujo. Vean el dibujo. Estoy parado en x igual a 0. Me tomo cualquier vecindad del radio que sea. Restringo la función a esta vecindad, intersección el dominio, que nos terminaría quedando únicamente esto, que voy a marcar. Ahí la función, en esa restricción, ¿es acotada? Yo les pregunto, en esta restricción, ¿la función es acotada? No, ¿verdad? Porque sigue, la gráfica sigue teniendo este comportamiento de subir tanto como queramos. Entonces, ahí hay un problema, que en el 0 no hay una vecindad donde la función sea una función acotada. Entonces, esta f resulta no ser una función no localmente acotada, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Alguien me preguntó algo en el chat? Déjenme, lo leo. Profe, se trabó mi internet, perdón por preguntar otra vez, pero ¿por qué dijo que no podíamos tomar otras vecindades? Podríamos tomar otras vecindades. No podíamos ver otras vecindades. No, bueno, nunca dije que, no, bueno, no sé a qué en parte te refieras, donde dije que no podíamos tomar otras vecindades. Maestro. Mande, Santi. Yo tengo duda, pero creo que es más porque se me olvidó lo que era acotado. Localmente. ¿Podrías? Ajá, lo que era acotado, en realidad. ¿A lo que es ¿Podrías? acotado? Ajá. A lo que es, al ser acotado es esto. Ahí voy a escribir la definición. Tomen una función f de un dominio A subconjunto de R en R. Una función. F es acotada en A. Sí, solo sí. Existe una m mayor o igual que 0, tal que para todos los puntos del dominio, fíjate, aquí es para todos los puntos del dominio. Para cualquier punto del dominio, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. Esta es la definición. Esto que escribí aquí, lo pongo de otro color que se ve, es muy feo. Ahí está. Esto es la definición de función acotada. Ajá. Para que una función esté acotada en un dominio A, debe existir una constante m mayor o igual que 0, tal que para cada x en A, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. ¿Qué es ser localmente acotada? Que en cada punto existe una m y existe una delta, tal que si yo tomo un punto en esa la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección y, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. Es decir, lo que nos está diciendo la definición es que para que una función esté localmente acotada, en cada punto x0 debe existir una delta tal que la f restringida a este pequeño entorno intersección el dominio es acotada. O sea, la f es acotada solo localmente. Tomas un punto y en un pequeño entorno, ahí la función resulta ser acotada. Me tomo otro punto y ahí la función resulta ser una función acotada. O sea, pero local, solo en una pequeña vecindad. Te escucho. O sea, básicamente sería su valor absoluto menor o igual a m, pero esto quiere decir que, por ejemplo, digamos que agarramos esa x que estoy viendo aquí, la morada, esa que está en la pantalla, y Ajá. entonces, pues la definimos su altura en f de x, y pues su valor absoluto sería su altura en f de x, pero existe una m, siempre existe una m que puede ser más grande, porque claro, la función está limitada hasta donde llega, hasta donde está definida la función, ¿no? O sea, es Ajá. complicado decirlo. La función está restringida hasta su gráfica, o sea, hasta donde, pues donde toca su gráfica, donde está trazada, lo rojo. Y Sí. entonces nosotros siempre podemos dar una m más arriba de esa f de x que sea mayor, pero en Exacto. el punto,
cuando X es igual a 0, no podemos porque es indefinido, porque se va hasta Ah, el infinito. te refieres al ejemplo 1, ¿no? Al de aquí. Ajá. Ah, claro, sí, sí, sí. Si ya pasamos al ejemplo 1, fíjense, para ser localmente acotada, esto debe pasar para todo X0 en Y. Está el cuantificador para todo. Para todo punto del dominio, existe una M y existe una delta tal que sucede esto. Entonces debe ser para todo. Si yo encuentro un punto, por ejemplo, en el ejemplo 1, yo me tomo X igual a 0. Yo me tomo cualquier vecindad de radio delta con centro en 0. La intersecto con el dominio, que es el 0, infinito cerrado. La intersecto con el dominio. Ahí, ¿qué me termina quedando? Este pequeño intervalo. Ajá. Pregunta, ¿en ese pequeño intervalo la función es acotada? No, no es acotada, porque si se dan cuenta la curva, la gráfica, crece y crece y crece tanto como uno quiera cuando nos vamos pegando cada vez más a 0. Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? Pues que hay un punto donde en el cual no existe una vecindad tal que la función restringida a esa vecindad sea una función acotada. Entonces, por eso es que esta función resulta ser una función no localmente acotada. Ajá. Recuerden, aquí está el cuantificador para todo. Para todo punto debe de pasar esto. Para todo punto debe existir un entorno donde la f restringida es acotada. Si existe un punto donde no sucede eso, como en el del ejemplo, como este, pues entonces la función deja de ser localmente acotada. Hay un punto donde falla esto de ser, donde que haya una vecindad donde esté acotada la función. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? A ver, voy a responder dudas porque creo que escribieron bastante en el chat. Bueno, quien me preguntó esto de las vecindades, la primera pregunta que me hicieron, ¿ya quedó claro con esto que dije o todavía hay dudas? Y lo mismo contigo, bueno, quien me preguntó que no lo ve claro, Yo ya ¿ya lo está entendí, más maestro. claro eso? Ya lo Y entendí. ¿mandé? Ya Ok, lo gracias entendí. por decirme. Profe, yo le Sí. puedo hacer, le puedo preguntar a ver si entendí bien. A ver, dime, adelante. Ajá. O sea, aquí decimos que no es localmente acotada porque el 0 se podría decir que rebasa nuestro dominio. ¿O no? Digamos que no es local, mira, fíjate, no es localmente acotada esta función porque existe un punto de mi dominio que es el 0, infinito. Existe un puntito tal que para cada delta mayor que 0, mi función restringida a esta vecindad, intersección mi dominio, no es acotada. Esto que escribí básicamente es la negación de una función localmente acotada. Eso básicamente es la negación de la definición de localmente acotada. Recuerda que la definición de localmente acotada dice esto. Para todo punto x0 en y, debe de existir una delta tal que f restringida a este pequeño entorno es una función acotada. ¿Cuál sería su negación? Pues en vez de un para todo, ¿qué sería? Un existe, ¿verdad? Para todo es un existe. Y aquí, y en vez de este existe, es un para todo. Entonces justo nos queda lo que había escrito aquí. Existe un punto x0 en el dominio, tal que para cada delta mayor que 0, la f restringida a la vecindad de radio delta con centro en x0 e intersección el rayo, no es acotada. Y este existe, pues es algo que tú debes de proponer. Este punto x0 tú lo debes de proponer. Ajá. ¿Qué punto x0 propusimos? 0. Tomamos a x0 como 0. Sea cual sea la delta que tú des, la delta
delta, ¿cómo se representa geométricamente? Gráficamente, ¿cómo se ve una delta? Como el radio de una vecindad. Sin importar quién sea esa delta, si yo restringo la función a la vecindad de radio delta con centro en 0, intersección, mi dominio, ¿qué nos termina quedando? Tú dime, tú intersectas esta vecindad. La intersectamos con el dominio. ¿Qué nos termina quedando? ¿Qué dibujo nos termina quedando? Recuerda que el dominio es el 0, infinito. Nos termina quedando esto, más o menos. Esto que acabo de marcar. Te pregunto, ¿ahí la función es acotada? No va a ser No. acotada por, exactamente, no, justo como dijiste. ¿Por qué? Porque conforme nos pegamos a 0, la función va creciendo y creciendo y creciendo tanto como queremos. Y tú a lo mejor dices, no, pues es que es porque diste esa delta. Justo esta delta que dibujé. No, porque si yo doy otra delta más chiquita todavía, por ejemplo esta. Acuérdate que la delta es el radio de la vecindad. Intersecto con el dominio. ¿Qué nos queda? Nos termina quedando esto únicamente. Esto que marqué ahorita. Acabo de marcar esto. La función ahí, restringida a ese conjuntito, ¿es acotada? No, porque otra vez, como tengo aquí al 0 y me puedo pegar tanto como quiera 0, la gráfica de la función va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo tanto como queremos. O sea, hay un punto donde no puedo encontrar, hay un punto que es 0, justo 0, donde no puedo encontrar una delta, no existe una delta, tal que la f restringida a este conjunto sea una función acotada. ¿Cómo lo ves? ¿Ya quedó claro o más o menos? Tú dime. Sí, profe, ya mucho más claro, gracias. Vale. A ver, déjenme ver el chat. Ahí está. A ver, déjenme ver. Hoy hay muchas preguntas. ¿Podríamos tomar otro punto distinto de 0? Alguien me pregunta que si podríamos tomar otro punto distinto de 0 para que sea localmente acotada. No, no se tiene que cumplirse para todos los puntos. Mira, fíjate. Para todo x0 en y, debe de existir una m mayor o igual que 0 y existir una delta mayor o igual que 0 tal que pasa esto. Ajá. O dicho de otra forma equivalente. Para que una función sea localmente acotada, debe cumplirse, debe pasar que para todo punto x0 del dominio, debe existir una delta mayor que 0, tal que f restringida a esta pequeña vecindad de intersección del dominio es acotada. Debe ser para todo x0 en y. Tú cuando me dices que si tomamos otro punto distinto de 0 para que sea localmente acotada, o sea, tú como que lo que estás pensando es que si tomas, por ejemplo, a lo mejor este y encuentro una pequeña vecindad donde ahí sí es acotada, entonces la función es localmente acotada. Eso es lo que estás, creo que en el fondo diciendo. No, eso está mal. Debe de cumplirse para todos los puntos del dominio. O sea, para este punto debe haber una pequeña vecindad donde la función es acotada. Para este otro punto debe haber una pequeña vecindad donde la función es acotada. Para este punto tendría que haber una pequeña vecindad donde en esta vecindad la función es acotada. Debe de ser para todos los puntos del dominio, para todos, no solo para uno. Para todos los puntos del dominio debe existir una delta tal que la f restringida a esa vecindad, intersección del dominio, resulta ser una función acotada. A ver. ¿Quién me preguntó eso ya quedó más claro? No, no debe ser para toda delta. Justo aquí aparece el cuantificador de existencia. Fíjense, aquí está el cuantificador para todo. Aquí está el cuantificador existe. Ajá, y aquí está también el cuantificador existe. Entonces, esto es para una cierta delta y esto es para una cierta m. Vale, vale, perfecto. A ver más, déjenme checar más, existir. Ajá, alguien me dice, vaya, ya, o sea, para todo punto a fuerzas debe ser menor que la cota propuesta. Vaya, exactamente. Esa cota es como una cota local, solo es una cota para una pequeña vecindad alrededor del punto x0. Y eso debe pasar para todos los puntos x0 en y. Ok. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Vale. Bajo
y pasamos, este sería el primer ejemplo de una función que no es localmente acotada. Ejemplo 2, tomamos una función f de un dominio I, subconjunto de R en R, una función con I, un intervalo. Si f es continua en I, entonces f es localmente acotada. Es decir, todas las funciones continuas con dominio igual a un intervalo siempre van a ser funciones localmente acotadas. Ajá. Cuando el intervalo es cerrado, por teorema fuerte de continuidad, no solo son localmente acotadas, son acotadas. Pero si solo tenemos continuidad en un intervalo el que sea, a secas, un intervalo abierto, por ejemplo, lo que sí podemos asegurar es que esa función es localmente acotada. Y lo vamos a demostrar. Vamos a hacer la demostración. Recuerden que para que sea localmente acotada debemos demostrar esto, que para todo punto del dominio existe una delta mayor que 0, tal que la f restringida a la vecindad de radio delta con centro en x0 intersección y es acotada. ¿Ok? Entonces, como está el cuantificador para todo, ¿cómo empezamos la prueba? Pues tomando un x0 en y fijo pero arbitrario. ¿Qué queremos demostrar? Que existe una m mayor o igual que 0 y existe una delta mayor o igual que 0, tal que si tomo un punto en la vecindad de radio delta con centro en x0 intersección y, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. Bueno, noten lo siguiente. Por continuidad, la función f es continua, ¿no? Aquí lo dijimos, f es continua en y. Entonces, por continuidad sabemos lo siguiente. Existe una delta mayor que 0, tal que si x cae en la vecindad de radio delta con centro en x0 intersección y, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que 1. Ajá. Esto es consecuencia de que la función es continua. Acuérdense que una función, si es continua, ¿eso qué significa? Que para cada epsilon mayor que 0, existe una delta, tal que si la distancia de x a x0 es menor a delta, y x es un punto del dominio, lo cual es lo mismo a decir esto de aquí, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor a epsilon. Nosotros ya sabemos que es continua, y 1 es un número mayor que 0, ¿verdad? Entonces debe existir esta delta, tal que si me tomo un punto en esta intersección, esta distancia se hace menor que 1. ¿Sí se entiende? Si está bien, no hay dudas. Bueno, después, ¿qué hacemos? Si hay dudas, me dicen, ustedes me comentan, ¿va? Aplicamos la desigualdad del triángulo y tenemos lo siguiente. Fíjate, checa. Si para cualquier punto X de la vecindad de radio delta con centro en x0 intersección y, se cumple el siguiente razonamiento. Fíjate. Valor absoluto de f de x es igual a valor absoluto de f de x más 0. Ajá, estoy sumando un 0. Ahora, ese 0 lo puedo escribir de muchísimas formas. Por ejemplo, lo puedo escribir como f de x0 más menos f de x0. Ese es un 0, ¿verdad? Es el mismo 0 que está aquí. Entonces, aquí tengo que esto es igual a valor absoluto de f de x menos f de x0 más f de x0. Aplico desigualdad del triángulo, agrupando las cosas como indico en los paréntesis. Esto con esto, esto con esto. Ajá. Aplico desigualdad del triángulo y ¿qué nos queda? Que esto es menor o igual a valor absoluto de f de x menos f de x0 más valor absoluto de f de x0. Pero recuerden dónde está x. X se encuentra en esta pequeña vecindad. Y cuando x cae en esa pequeña vecindad, ¿qué pasaba? El valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que 1. Ajá. Entonces, ¿cómo es esta distancia? ¿Cómo es la distancia de f de x a f de x0? ¿Menor que quién? Menor que 1. O sea, este número es menor que 1. Y este otro, déjalo tal cual como está. Y esto es consecuencia de asterisco. Como mi variable x está en este conjunto, sabemos que esta distancia debe de ser menor que 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Voy a escribirlo explícitamente, no lo tengo aquí, déjenme lo escribo. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y lo que mostramos, y lo voy a poner de color verde, es que para cada x
que pertenece en la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección y el valor absoluto de f de x es menor o igual que ¿quién? Mostramos que es menor o igual que ¿quién? Que 1 más valor absoluto de f de x0. Eso es lo que acabamos de demostrar. Esto. Pero en el fondo con eso ya acabamos. Fíjense. Sí están de acuerdo, ¿no? Que esto que estoy marcando es precisamente esto que estoy subrayando. ¿Sí, no? Bueno. Llamémosle m a 1 más valor absoluto de f de x0. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada punto en este pequeño entorno de x0 intersección el dominio I, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. O sea, ¿esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que la f, cuando la restringimos a la vecindad de radio delta con centro en x0 intersección I, esta función restringida a ese pequeño conjunto es acotada. Ya acotamos la función localmente. Encontramos una delta, que esta es la delta de la continuidad, nos la garantizó la continuidad, y encontramos la m que tiene la propiedad de que la función, al restringirla a este conjunto, resulta ser una función acotada. Aquí está la cota. Y todos los puntos del dominio, de todos los puntos en este conjunto, sus imágenes en valor absoluto quedan por debajo de esa m. O sea, justamente la f restringida a este conjunto es una función acotada. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿O bien seguros? Maestro, Mande, Santi. ¿Qué ¿le pasó? subo tantito? Claro que dime. Ahí donde dice, por continuidad sabemos que existe delta tal que, bueno, si X pertenece a la vecindad de radio delta con centro en X0, intersección de intervalo, entonces f de X menos f de X0, valor absoluto, es menor a 1. Ajá. ¿Por qué es menor a 1? Acuérdate. ¿Qué significa que una función sea continua en x0? Aquí lo vamos a escribir. F es continua en x0. Sí, solo sí que pasa. Si para cada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x está en la vecindad de radio delta con centro en x0 e intersección y, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Ya sabemos que la función es continua. Ya esto no lo tenemos que probar, ya lo sabemos por hipótesis. Es para todo número positivo. En particular, 1 es un número positivo. Entonces aplico mi definición de continuidad con epsilon igual a 1. ¿Y qué puedo garantizar? Que existe una delta, tal que si x es un punto de la vecindad de intersección del dominio, entonces, no, espera, aquí, ¿dónde está? Aquí. Si existe una delta, tal que tengo un punto de la vecindad de intersección del dominio, el valor absoluto de f de x menos f de x es menor a epsilon con epsilon igual a 1. ¿Sí me entiendes, Santi? ¿Sí está bien? Sí, ok. Vale. Bajo. Y entonces lo que demostramos es que f restringida a esta pequeña vecindad de radio delta con centro en x0, 0, intersección y, es una función acotada. Pregunta, ¿cómo tomamos el punto x0 en y? Fue cualquier punto x0 del intervalo, fue el que sea. ¿Y qué demostramos? Que que hay un pequeño entorno alrededor de ese punto donde la función es acotada. Entonces, se concluye que la función f es localmente acotada. Y ahí se acaba la prueba. ¿Cómo lo ven todos? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Ejemplo 3. Bueno, realmente es bastante trivial, pero les dejo la reflexión. Esto es más bien una reflexión. Se los dejo como ejercicio esto. Si tenemos una función que es integrable en un intervalo cerrado, entonces esa función es localmente acotada. De hecho, es acotada, ¿verdad? Sí, maestro, porque si es integral, si resulta ser integral, entonces es continuo. Si es continuo, entonces pues se cumple lo de que para todo el epsilon, digo, para toda delta mayor o igual a 0,
Ay, ¿cómo se llama? Aguas, Andy, aguas, ahí hay un detallito importantísimo, ¿eh? Integrable no implica continua. Mm, Continua, recuerda que lo que probamos es que continua implica integrable. vale. Y ten cuidado con él porque sí eso es algo muy, muy importante, ¿eh? Continuidad implica Al revés. integrabilidad, Vale, pero el regreso no es válido. vale. Y hasta hicimos una vez la lista de implicaciones. Derivable implica continua. Continua implica integrable, pero los regresos no son válidos. El valor absoluto es continua, pero no integrable. Ay, y Y la si, función, mande. y si es y si es continuo. Y si es integrable, entonces también es derivable. No, no tampoco. Mm, Si es derivable, eres continuo. Si es continuo, es integrable, pero los regresos no se valen. En particular, no toda integrable es derivable. Nuevamente, el valor absoluto de x es una función integrable, pero no derivable. vale. ¿Va? Va que va. Nos queda un minuto. Híjole. A ver. Realmente ya nada más lo que nos faltaba era la generalización. Entonces yo creo que la vamos a hacer mañana. ¿La generalización de qué? Del teorema que demostramos la clase pasada. Vamos a leerlo. Vamos a leer el teorema y ya mañana lo demostramos. Vamos a generalizar el resultado de la clase pasada. ¿Qué es lo que dice? Teorema. Tenemos una función definida en dominio I subconjunto de RNR, una función con I, un intervalo. Supongamos que para cada J subconjunto de I intervalo cerrado, F es integrable en J. Ajá. Sea A que pertenece en I fijo. Entonces la función F sub A, gorro, es continua en I. Fíjate que en el teorema de la clase pasada, a esta función le pedíamos que fuera acotada, en la de la clase pasada. Le pedimos que fuera acotada y la conclusión era algo muy potente, que la función era Lipschitz continua. Pero si le quitamos la condición de acotada, lo más que podemos decir es que la función f sub a con gorro es continua en I. O sea, le quitas una hipótesis, pero pierdes poder. O sea, en vez de ser Lipschitz, solo va a ser continua, nada más. Pero con eso también, continuidad es una propiedad bastante fuerte. Ajá. Entonces, pues vale la pena hacer la prueba de este resultado con esta generalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones que van a definirse de esta forma con la f sub a, por ejemplo, el logaritmo. Se van a definir, el logaritmo natural se define como una f sub a. Ajá. Y la función madre, o sea, la función, esta función f, no tiene por qué ser acotada. El logaritmo natural, les voy adelantando, se define como la integral de 1 a x de la función 1 entre t. Ajá. La 1 entre t no es una función acotada, ¿verdad? Pero sí entra en estas condiciones que puse aquí. Entonces, el logaritmo por este teorema, segurito debe ser una función continua en todo el dominio del logaritmo es el 0, infinito. Va a ser continua en todo el 0, infinito. ¿Vale? Entonces, sí vale la pena hacer esta generalización porque las funciones que vamos a definir más adelante caen en este caso. Entonces, mañana, ¿qué hacemos? Demostramos este teorema que es muy cortito. Aquí está su prueba. Demostramos el primer teorema fundamental del cálculo de una manera muy general. Aquí está su prueba. Demostramos el segundo teorema fundamental del cálculo. Y si alcanza el tiempo, vemos teorema de cambio de variable. Este no lo he escrito todavía. E integración por partes. Y con eso, viendo esas cosas, ya. Se acaba el tema de teoría de la integral. Ya terminamos el tema de teoría de la integral. El jueves, el tiempo que nos quede lo dedicamos a hacer ejercicios. Y ya pasaríamos al tema el lunes. Ya empezaremos con el tema del logaritmo, exponencial y funciones trigonométricas. Y prácticamente con eso ya se acabaría casi todo el curso. Faltaría un tema nada más. ¿Va? Bueno, pues sí, yo subo todas las notas. De hecho, adelanté para subirles las notas y para que vayan checando las pruebas. Yo las subo en un ratito. Y bueno, pues entonces
así le hacemos. ¿Va que va? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.